Aquí estamos. Ok. Vimos en la clase anterior. Las normas, las leyes relacionadas con la conversión. Y dijimos que en realidad Ruth ya había hecho la conversión. Ya había hecho antes la conversión. Pero no sabíamos si lo había hecho de buena fe o no. Shalom, shalom a todos los que han ido llegando. Mientras tanto, shalom, bienvenidos. Entonces, como ya digo, pues la conversión que había hecho antes de casarse con los hijos de Noemí, con Mahlón y Kilión, no sabíamos si era una conversión sincera. O sea, una conversión por el verdadero motivo, que es por allegarse al Creador. Esto lo descubre más tarde con la reacción de Ruth y de Orpá. Cada una se vuelve a su camino, o sea, Orpá se vuelve a su patria, a Moab, y con esto demuestra que su conversión, shalom, shalom, con esto demuestra que su conversión no había sido correcta, lo había ocultado hasta este momento. Como ya vimos, la conversión tampoco fue ante un tribunal, sino que fue algo personal, digamos. Entonces, este tipo de conversiones las aceptamos, pero con reservas. Y la reserva es que demuestre, con el tiempo, si su conversión había sido sincera o no. Todo esto ya lo vimos la semana pasada. Orpá demuestra que al acercarse, claro que había tribunales, al acercarse al pueblo de Israel, Orpá demuestra que había sido por conveniencia y que en el momento en que se ve libre de esto, pues no le cuesta dar media vuelta y volver a su familia. Mientras que Ruth demuestra todo lo contrario, que su conversión sí había sido sincera, y ahora pues lo demuestra al apegarse al Creador y a Naomi. Con la pregunta de Miquel, que me pregunta si había tribunales entonces, os recuerdo que cada vez que aparece la puerta de la ciudad, que alguien se va a la puerta de la ciudad, esto es el ágora, allí estaba el tribunal, se repite muchísimas veces en todos los textos, esto era el tribunal. No era un tribunal como los conocemos hoy en día, eran diferentes, pero no diferentes del todo. O sea, eran personas que habían demostrado, se supone que habían demostrado su integridad, su sabiduría, y que eran aceptados por el pueblo. Y había otro tipo de tribunales que eran nombrados por el gran tribunal que había junto al templo, junto al tabernáculo. Y este tribunal era el gran tribunal, el gran Sanedrín, lo que luego se denomina Sanedrín, que es una palabra en griego, pero todo esto ya existía. Okay. Todo esto es por la pregunta que había hecho Miquel. Muy bien, entonces, cuando Naomi se da cuenta de que Ruth se esfuerza, versículo 18, al ver que se esforzaba a ir con ella, dejó de hablarle. De aquí se aprende, como ya vimos la semana pasada, de que esta es la señal de que esta persona que viene para integrarse al pueblo de Israel es sincero. Nosotros tenemos la obligación de rechazarle
y si él se empeña, si se esfuerza en continuar, entonces le aceptamos. Aunque aquí hay que tener en cuenta algo que muchos tribunales no lo tienen en cuenta, por desgracia, y es que a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia de Israel, ha habido toda una serie de personas que han quedado descolgados del pueblo de Israel. Descolgados me refiero a que su estatus oficial ha quedado en duda. Y entonces estas personas, si quieren reintegrarse al pueblo de Israel, entonces deben pasar por todo el proceso de la conversión, a no ser que consigan demostrar, más allá de toda sospecha, de toda duda, de que toda la línea materna es judía. Pero en caso de que no consigan demostrarlo, entonces tendrán que hacer la conversión. Pero lo que yo digo es que debería tenerse en cuenta lo que aparece en algunos textos rabínicos, de que cuando se trata de simiente de Israel, Zera Israel, familia de Israel, alguien que procede del pueblo de Israel y que se ha quedado descolgado por el camino, que su padre, por ejemplo, se casó con una mujer no judía. Ok, que este fue mi caso. Mi padre sí, descendencia judía, mi madre no. Pero aún así soy de estirpe judía. Y esto debe tenerse en cuenta al facilitar el retorno de estas personas al pueblo de Israel. Por desgracia, no todos los tribunales son conscientes de esto, no todos los tribunales lo aceptan y no todos lo llevan a cabo. Los hay que sí, pero no todos. Nosotros hemos tenido el contacto con el tribunal del Rav Karelitz en Bnei Brak, que sí que lo tuvo en cuenta. Nosotros conocimos también el tribunal del Rav, ¿cómo se llama? Holland en Tekoa, y también lo tuvo en cuenta. Y hay otro tribunal en Gush Etzion que también lo tiene en cuenta. O sea que no es que la gente no lo tenga en cuenta, pero esto no es algo, digamos, que todos lo acepten, que todos lo tengan en cuenta. Ok, hasta aquí la repetición de lo que vimos la semana pasada. Estamos ya en el versículo 19. Fueron las 2 hasta que llegaron a Betlehem. Y sucedió que cuando llegaron a Betlehem, se conmovió toda la ciudad a causa de ellas, y decían, ¿esta es Noemí? Esta conmoción que tienen los habitantes de Betlehem es comprensible, como va a explicar la misma Noemí dentro de un momento. Conocen a una persona rica, a una persona que la vida le sonríe, y de pronto, al cabo de un tiempo de haberse ido a otro lugar, de pronto regresa con la cola entre las piernas y no pueden, la gente que les conocen no se pueden avenir de la desgracia que ha caído sobre esta familia. No lo entienden. ¿Cómo es posible que esta persona Noemí no solamente rica, sino también influyente y buena persona? Eran personas buenas, tenían sus defectos, pero en general eran personas buenas. Y por lo tanto, se extrañan mucho al ver que lo que les ha sucedido en este momento. Vamos a tener que ampliar un poco más este tema dentro de una frase o dos. Versículo 20, les dijo, no me llaméis Noemí, llamadme Mará, porque me ha amargado mucho Shaddai. Yo llena me fui, y vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llamáis Noemí? Y el Señor me ha contestado,
y Shaddai me ha afligido. Ok. Les dijo, no me llaméis Naomi, llamadme Mara. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Mara significa amarga, mientras que Naomi significa agradable. Por cierto que la pronunciación exacta del nombre de Naomi es conflictiva, puesto que muchos siguen una antigua costumbre de algunos sefarditas y lo pronuncian Naomi. Aunque está claro que según las reglas gramaticales debe ser Naomi. En griego y en latín se convierte en Noemi, con la E muda. También la O, la segunda O, de como yo lo escribo, la segunda O es muy débil, es muy cortita, muy débil, casi no se oye. Noemi. Bueno, pero como ya digo, según algunos de los sefarditas, se pronuncia Naomi, y no voy a quejarme, se comprende que hay diferentes tradiciones, como ya vimos en una de las clases anteriores, que incluso entre los hijos de Israel que habitaban en su país antes del primer exilio, ya había diferencias de pronunciaciones, y más hoy en día, que han pasado casi 2000 años en que no se habla el hebreo como lengua vehicular dentro de las familias, no se habla normalmente. Hoy en día sí, por supuesto, desde la independencia de Israel, pero durante casi 2000 años este idioma quedó olvidado. Bueno, esto era un inciso sobre el significado, y ya hemos dicho que los nombres de la Megilá de Ruth parecen ser significativos, o sea, que seguramente algunos de ellos no son los nombres verdaderos de los personajes. Lo dijimos ya con el nombre de Elimelech, y casi seguro que el de los hijos también es significativo. Mahlón, el marido de Ruth, significa algo así como enfermo. Mahlá significa enfermedad. Mahlón es el enfermillo, algo así. Y Kilión se enlaza con el exterminio. Clayá es exterminio y Kilión es algo que está directamente relacionado con el exterminio, puesto que Ruth continuó el enlace con el pueblo de su primer marido, mientras que Orpá, la mujer de Kilión, se desconecta y por lo tanto Kilión no tiene continuación, o sea que queda exterminado, mientras que Mahlón solamente está enfermo, pero tiene continuidad. Orpá significa nuca, el pescuezo, puesto que giró su espalda al pueblo de Israel, al pueblo de su marido, y regresó a sus antiguas costumbres y a la idolatría. Solo los nombres de Ruth y de Boaz, sin duda, son los verdaderos. Aquí no hay duda de que estos nombres son los verdaderos, por motivos que tal vez veamos a continuación, no viene a cuento ahora, dejemos. Dice Noemí, yo llena me fui, y vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llamáis Noemí? Y el Señor me ha contestado, y Shaddai me ha afligido. Dice el Talmud que el Creador nunca relaciona su sagrado nombre con el mal. Para esto hay otros apodos o atributos que se refieren a situaciones específicas que pueden ser malas, pero su nombre, el nombre inefable, el tetragrama, nunca viene junto con el mal, nunca. Habrá una coma de por medio, empezará otro versículo de por medio, nunca se pone el tetragrama junto a una expresión que significa el mal o la oscuridad o las tinieblas o algo así, nunca. Siempre viene junto con el bien, y si hay mal,
vendrá después de una coma. Por ejemplo, el Señor hace el bien, coma, y también el mal. Entonces el nombre viene junto con la palabra bien, y después de la coma puede venir otra cosa que también hace el mal. Okay. Su poder es infinito, pero lo refrena en este mundo para poder llevar a cabo la meta que se ha propuesto. Por esto, en estos versículos que estamos viendo ahora, cuando Noemí dice que la ha amargado o que la ha afligido, lo atribuye a Shaddai, que es el nombre que implica la limitación y el poder restringido del Creador. Debemos acostumbrarnos al uso muy comedido que se hace en el Tanaj y más especialmente en la Torá de los nombres del Creador. Y en cada ocasión debemos preguntarnos por qué aquí se usa este nombre y en este otro lugar se usa otro nombre. Por supuesto que para esto necesitamos una traducción fidedigna o con el texto hebreo a la vista e ir leyendo el versículo en castellano y ver la traducción y ver el original en hebreo para comprobar si coincide o si no coincide. Yo, gran parte de mi trabajo aquí es intentar transcribir el texto del Tanaj para que sea lo más fiel posible al original hebreo, aunque a veces salgan expresiones un poco raras, que vamos a ver una a continuación. Noemí acusa al Creador de sus penalidades. Y por esto debemos preguntarnos hasta qué punto debemos tener en cuenta lo que nosotros mismos nos cocinamos. Es verdad que Dios lo quiere todo, lo sabe todo, lo permite. Vamos a ver, hay una grave confusión. El Creador lo sabe todo y permite que actuemos con plena libertad. Y si queremos convertirnos en asesinos, no nos lo impide. Por supuesto que luego nos pasará las cuentas, pero el juicio no tiene por qué ser inmediato. El castigo puede tardar. Y esta es la respuesta a la famosa pregunta de dónde estaba Dios durante la Shoah. Sencillamente nos da libre albedrío, permite a los nazis que usen sus cualidades para matar y exterminar y no interviene, porque así quiso construir su mundo. Para poder dar un verdadero premio al que elige portarse bien a pesar de todas las penalidades, o castigar al malvado que prefiere usar del peor modo su vida y sus fuerzas. Noemí dice que el Creador la maltrata sin tener en cuenta su parte en las decisiones familiares, como ya comentamos anteriormente. Todo el libro de Job, habla de este tema, de cómo es posible de que Dios no se entere de lo que estoy padeciendo aquí, no me lo merezco, cómo es posible que ocurra una cosa así. Pues aquí se unen dos cosas muy diferentes y a veces no se unen. La primera es que con el libre albedrío del que estamos hablando, puede ser que yo me porte mal y me merezca un castigo más grande o más pequeño. Esta es una primera posibilidad. La segunda posibilidad es que hay libre albedrío para que los malos se porten mal. Si una familia decide construir su casa dentro del cauce de un torrente que supone que está seco y que no habrá problema, pero luego hay una torrentada y se lleva la casa por delante y los habitantes mueren, entonces no puede decir que estos son esta calamidad que le ha venido
es culpa del Creador. Tú no tenías por qué construir la casa dentro del cauce del río. Y seguimos descubriendo más y más respuestas a preguntas de esta índole que nos hemos hecho durante muchos siglos sin poder ni siquiera imaginarnos cuál es la respuesta, y que hoy en día empezamos a ver respuestas a cosas que desconocíamos, como puede ser polución de las aguas, de la comida, como puede ser enfermedades que se van propagando por descuido de la gente. Y esto es descuido de la gente, esto no es algo que no haya más remedio, que tengamos que aceptarlo porque no hay más remedio. No, hay muchísimas cosas que nosotros podríamos evitarlas, y sigue habiendo un castigo divino que cae sobre aquella familia o aquella ciudad o aquella sociedad que han demostrado portarse mal de un modo consecuente, o sea, una y otra vez, no solamente un descuido, sino que como sociedad se portan mal. Pero bueno, esto ya seguiremos hablando de este tema hasta que lleguemos tal vez a entenderlo algún día. Fijémonos aquí de nuevo en las palabras de Naomi. No me llaméis Naomi, llamadme Mara, porque me ha amargado mucho Shaddai. Pues entonces aquí, con el amargarme, no quiere poner el nombre de Dios, el tetragrama, sino que aparece el nombre Shaddai, que significa limitación. Versículo 21, lo mismo. Yo llena me fui, y vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llamáis Naomi y el Señor me ha contestado? Contestarme significa que me ha dado una respuesta a lo que yo había hecho, pero aquí la expresión no es negativa. La expresión el contexto podría ser positivo. Me ha contestado según mis obras. Si me hubiera portado bien, me hubiera dado una buena respuesta. Ahora me ha contestado mal porque me lo merezco. Pero cuando dice la aflicción, la atribuye a Shaddai. Ok. Versículo 22, y volvió Naomi y con ella su nuera Ruth, la moabita, que volvía de los campos de Moab. Llegaron a Betlehem al comienzo de la siega de la cebada. La siega de la cebada tiene lugar más o menos en la fiesta de Pesaj. En el segundo día de Pesaj se traía la ofrenda del Omer. Omer, que es una gavilla. Omer significa gavilla. Y es una gavilla de cebada recién segada que acaba con la prohibición del nuevo. La prohibición del nuevo se refiere a la cosecha nueva. Se refiere a lo que dice la Torá en el libro de Vayikra, Levítico, capítulo 23. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando vengáis a la tierra que yo os doy y seguéis su siega, traeréis el Omer, el principio de vuestra siega, al sacerdote, y aventará el Omer ante el Señor para vuestra voluntad. Al día siguiente del Shabbat lo aventará el sacerdote. Y pan y tostado y tierno no comeréis hasta este mismo día, hasta que traigáis la ofrenda de vuestro Dios, decreto perpetuo para todas vuestras generaciones en todas vuestras residencias. Veamos qué significa esto. Tostado se refiere al grano tostado, y tierno es la fase en que el grano aún no se ha endurecido y puede ser fácilmente masticado. Solo después de esta ofrenda del Omer, que es en el segundo día de Pesaj, solamente después de esta ofrenda se puede cosechar y consumir el nuevo, o sea, la cosecha nueva. Hoy en día, en que no tenemos templo y no podemos hacer la ofrenda, hay que esperar hasta el tercer día de Pesaj para consumir
los cereales nuevos. Recordemos que cuando hablamos de cereales en la Torá nos referimos únicamente a los cereales de secano, aquellos que contienen gluten en alguna proporción, quedando excluido el arroz y el maíz y otros que aún no eran conocidos. Y son los que al haber fermentado estará prohibido comerlos en Pesaj. Los cereales del hemisferio sur y tal vez en otros lugares, hoy en día que hay globalización, pueden haber crecido en cosecha de verano después de Pesaj, sembrados después de Pesaj, por lo que aún no estará permitido consumirlos hasta el año siguiente, hasta Pesaj del año siguiente. Por esto es importante hacer un seguimiento de los productos como cervezas, en que tal vez no se ha cumplido este requisito. Entonces lo que se puede hacer es guardar las cervezas hasta después de Pesaj, cuando en realidad la mayoría de las bebidas llevan una seña, unas letras, unos números que indican cuál es el año de la cosecha y el año del envase. Y entonces si ves que el envase fue antes del Pesaj anterior, entonces ya sabes que no hay problemas. Pero si el envase, la cosecha y el envase han sido a finales de verano o durante el invierno, entonces tendremos que esperar hasta Pesaj, hasta después de Pesaj, porque la cerveza en Pesaj está prohibida, hasta después de Pesaj para poder consumirla. La Megilá de Ruth comienza al final del primer capítulo con la cosecha de la cebada y acaba en el capítulo 4 con la cosecha del trigo que tiene lugar alrededor de la fiesta de Shavuot. 50 días del cómputo del Omer. Hablaremos más de este tema. Capítulo 2, versículo 1. Y tenía Noemí un conocido de su marido, un hombre valiente de la familia de Elimelech, llamado Boaz. No dice qué tipo de parentesco, pero nuestra tradición oral dice que era su sobrino, pues Elimelech y Salma, el padre de Boaz, eran hermanos. Y tenían otros dos hermanos, un tal Ploní Almoní, a quien veremos más adelante, y también el padre de la misma Noemí. Estos 4 eran hermanos. Todos ellos eran hijos de Nachshon ben Aminadab, presidente de la tribu de Yehudá, como vemos en la Torá. Resulta que Elimelech se había casado con su sobrina, hija de su hermano, y ya hemos visto varias veces que esto no está prohibido en el judaísmo, casarse con la sobrina. La gran pregunta es, si son parientes tan cercanos, ¿por qué no va Noemí a pedirle ayuda? Y permite que su nuera Ruth se humille junto con los otros pobres, recogiendo las semillas caídas durante la siega. Está claro que Noemí se avergüenza de su estado. Ella había nacido en una casa rica, se había casado con un hombre rico, y tener que ir a pedirles ayuda supone un duro trago para ella. Mejor vivir muy austeramente que tener que ir a pedir ayuda. Así decimos en la bendición detrás de la comida, que no tengamos que depender de la mano de otras personas o de sus préstamos. Y por esto mismo, prefiere que vaya Ruth, pues ella ya es demasiado vieja, Noemí es vieja, que vaya Ruth a recolectar en el campo de los segadores. La Torá dice que los granos, en realidad las espigas, caídos de las espigas durante la siega, son para los pobres. Esto ya no es vivir de la mano de otras personas, sino vivir directamente de la mano del Creador, y no hay nada malo en ello. Cuestión más grave será por qué no acude Boaz a casa de su tía para ayudarla. Aquí también la posible solución es difícil. ¿Cómo hacerlo de un modo que ella no se avergüence?
esto puede resultar muy duro para ella que vengan a ofrecerle limosna. Cuando queremos ayudar a un necesitado es imprescindible hacerlo de modo que no le avergoncemos. Bueno, si él mismo ya se avergüenza a sí mismo echado en la calle y pidiendo limosnas, esto ya es otra cosa. Pero mientras no haya llegado a este punto, hay que ir con mucho cuidado para no avergonzarle. E incluso cuando sí está echado en medio de la calle pidiendo limosna, incluso en este caso hay que dársela de un modo que no le avergüence más. No tirársela, sino dárselo con una sonrisa, mejor dársela dentro de la mano, o si tiene un plato o algo así, no tirarlo, sino depositarlo de un modo correcto. A veces hay que ser muy listo para hacerlo correctamente. Hay que hacerlo muy listo, hay que ser muy listo o hay que estudiar el Talmud y las halajás que explican cómo hacerlo correctamente. Bueno, dejamos la pregunta abierta: ¿por qué no acude Boaz a casa de su tía? Otro detalle a tener en cuenta: Boaz es un viejo viudo que ha servido como juez de Israel durante 7 años con el nombre de Ivtzan, como vimos en el libro de Shoftim, y que por esto empezamos a estudiar el libro de Ruth. Tiene 30 hijos y otros 30 yernos. Y ya vimos que el gran número está relacionado, como ocurrió con otros que le antecedieron, con su intención de instaurar un liderazgo alternativo que nadie sabe cómo funciona. Este Boaz no está en edad ni en condiciones de ir a buscar una nueva pareja. Conviene tener en cuenta este detalle. Versículo 2. Y dijo Ruth la moabita a Naomi: iré al campo y recogeré entre las espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y le dijo: ve, hija mía. Pero Ruth no espera ni un solo día. A la mañana siguiente, después de haber llegado, ya se levanta temprano y se va a buscar un lugar donde pueda espigar. Versículo 3: y fue y vino y recogió en el campo en pos de los segadores. Y aconteció su casualidad, la parte del campo de Boaz, de la familia de Elimelech. En hebreo solemos decir que no existen las casualidades. Para esto usamos una expresión en hebreo. Vamos a ver si os lo puedo escribir aquí ahora. Vamos a ver qué he hecho. En hebreo se dice casualidad, se dice mikre. ¿Cómo se escribe mikre? Mikre se escribe así, que normalmente nosotros le cambiamos el orden de las letras para convertirlo en Rak Me Hashem. Mikre significa casualidad. Rak Me Hashem significa solamente de Dios. O sea que las casualidades no vienen por casualidad, sino que hay una mano que las dirige. ¿No oyes nada? Ay, ¿qué ha pasado? ¿Los demás oyen? No me oyen. Pues vamos a esperar un momento a que... Ahora parece que se oye mejor. Vale, muy bien. Sí, yo lo veo. Está en rojo o pasa al naranja, significa que está mejor. Ahora está en verde. Vaya usted a saber, no sé de qué depende todo esto. Bueno, entonces, esto es lo que decimos nosotros. Sí, ok, entonces voy a recibir lo que hay. Voy a repetir lo que hay. Un dicho en hebreo que dice que la casualidad, en hebreo se dice mikre, que es la primera palabra que he escrito aquí. Alterando el orden de las letras, nos sale
las dos palabras Rak me Hashem, solamente de Dios. O sea que todas las casualidades no son casualidades, sino causalidades. El Creador nos lo pone de un modo, la casualidad, cuando es casualidad. Cuando no es casualidad, cuando yo hago algo, entonces es mi elección. Pero cuando hay casualidades, las casualidades no son casuales, sino que son causales. Dios las pone ahí para algo. Ok, ya lo vimos esto antes, cuando vimos en el libro de Yoshua, vimos que lo echaban a suertes para saber quién era el culpable, etc. Vamos a quitar esto de aquí. Muy bien, entonces dice el versículo 3, aconteció su caso, por casualidad, la parte del campo de Boaz de la familia de Elimelech. Versículo 4, y aquí que Boaz vino de Betlehem y dijo a los segadores, el Señor sea con vosotros. Y le dijeron, que te bendiga el Señor. Es muy extraño usar el nombre sagrado para saludar a la gente. El tercer mandamiento de las tablas que recibió Moshe, los 10 mandamientos, el tercero de entre ellos dice que está prohibido usar el nombre del Creador en vano y que no limpiará a quien lo use en vano. ¿Por qué Boaz hace este mal uso? O tal vez no sea un mal uso. La última Mishnah del Tratado de Brajot, que es el primer tratado de la Mishnah y del Talmud, habla de esto. Instituyeron que saludar a cada uno a su prójimo con el nombre de Dios. Como dice, y aquí que Boaz vino de Betlehem y dijo a los segadores, el Señor sea con vosotros. Y dice otro versículo en el libro de Shoftim, con Gideón, que el ángel le dice, el Señor está contigo, valiente guerrero. Y en el libro de Mishle, en el libro de los Proverbios, capítulo 23, dice, no desprecies cuando envejezca tu madre. Y dice el Salmo 119, es tiempo de actuar para el Señor, han transgredido tu Torá. Rabbi Natán dice, han transgredido tu Torá, es tiempo de actuar para el Señor. Todo esto es la última Mishnah del Tratado de Brajot. Desde la palabra instituyeron, vamos a ponerlo aquí entre comillas para que quede más claro, y hasta aquí. Todo esto es la última Mishnah del Tratado de Brajot. El Talmud, al explicar esta Mishnah, dice que el ejemplo tomado de la Megilá de Ruth podría ser malo. O sea, podría ser no suficientemente claro. Dice que Boaz saludaba a la gente usando el nombre. Pero ¿quién nos asegura que actuó correctamente? Por eso trae el segundo ejemplo, en que el ángel saluda a Gideón, también usando el nombre divino. Y con esto debería quedar claro que no es un mal uso. Como vimos aquí, el libro de Shoftim, el Señor está contigo, valiente guerrero. O sea que el ángel también saluda usando el nombre de Dios. Por lo tanto, no es un mal uso, tal vez. Pero podríamos pensar que en realidad no se trataba de un saludo del ángel a Gideón, sino que le estaba explicando que no tenía por qué temer porque el Señor está con él. Y por lo tanto no podemos aprender de este versículo que esté permitido usar el nombre de Dios para saludar al prójimo. Por esto la Mishnah continúa con un tercer versículo del libro de los Proverbios que dice que no debemos despreciar a nuestra madre, nuestra nación, por el hecho de haber envejecido. O sea, que no despreciemos a Boaz al pensar que lo hizo por iniciativa propia, sino que debemos aprender de nuestros ancianos, puesto que tienen su buen motivo, como dice el Salmo 119,
que a veces hay que transgredir la Torá para poder actuar para el Señor. Como dice Rabbi Natán, que hay que leer el versículo del final al principio. O sea, que la Mishnah y el Talmud están de acuerdo en que es una transgresión. Prohibido usar el nombre divino de este modo. Pero a veces no hay más remedio. Estamos en una época en que el pueblo de Israel va perdiendo el conocimiento de la existencia del Creador a causa de toda la idolatría que les rodeaba. Antes de que se olvide por completo su nombre, su existencia y sus cualidades, más vale transgredir el mandamiento que dice que no lo usemos en vano. De aquí aprendemos de paso que hay niveles de transgresión, que cuando en la balanza está un peligro mucho más grave, podemos transgredir algún mandamiento, como por ejemplo la prohibición de comer y beber en Yom Kippur, que cuando se trata de un enfermo o de una mujer que acaba de dar a luz o de un anciano, están obligados a comer para no morir o para no debilitarse peligrosamente. O sea que estamos obligados a transgredir la prohibición de comer y beber en Yom Kippur, porque hay otro principio que es más importante. Pero también nos dice, este texto que hemos visto, que no podemos tomarlo a la ligera. Y solo cuando se toman en cuenta todas las condiciones y todas las repercusiones, por medio de una persona de plena confianza, solo entonces podremos transgredir. Y aquí hay ocasiones en que debemos entregar nuestra vida por la causa, como fue el caso de los perseguidos por todo tipo de antisemitas, que se dejaron matar por no abandonar la fe de sus ancestros. Y esto es lo correcto. Por lo tanto, muchas veces la elección no es fácil y debemos preguntarles, debemos pedir consejo a nuestros ancianos, a nuestros sabios, que nos digan si en esta ocasión se puede transgredir o no se puede transgredir. Por supuesto, si alguien lo estudia correctamente, entonces ya sabrá la respuesta. Muy bien. Volvamos a lo nuestro. Les saluda diciendo, el Señor sea con vosotros, y ellos le contestan, que te bendiga el Señor. Y dijo Boaz a su muchacho que estaba a cargo de los segadores, el capataz, ¿de quién es esta muchacha? Opa, ¿qué pasa aquí? ¿A qué viene que una persona como Boaz se interese por las muchachas que llegan a su campo? Dejemos de lado los amores a primera vista o toda clase de romanticismos pertenecientes a culturas muy ajenas al judaísmo. Esto de buscar con la mirada a las chicas guapas no lo hacen más que los necios y los vulgares. Y si ocurre que en un momento de descuido alguien desvía su vista hacia una chica guapa, no lo va a convertir ni por casualidad en un tema de conversación. Veremos más adelante que Naomi reprende a su nuera sobre algo muy parecido y no parece lógico que Boaz caiga en este comportamiento defectuoso. Repito que este es uno de los puntos más importantes en que se diferencia el judaísmo de otras religiones o de otras costumbres ya desde sus primeros momentos, como vimos en el consejo que les da Bilaam a los moabitas. Les dice, el Dios de estos odia la lujuria y por lo tanto, si queréis hacerles caer en desgracia ante su Dios, pues hacedles pecar en lujuria. Ponedles un buen cebo con midianitas hermosas para hacerles picar. Y efectivamente picaron 24.000 personas. Fue algo muy grave. Por lo tanto, nos preguntamos a qué viene esta pregunta de Boaz.
Y el motivo es porque se dio cuenta de un comportamiento especial, como vemos en los versículos, que al agacharse para recoger los granos caídos, lo hacía modestamente. Y conocía y respetaba las leyes relacionadas con la recogida de los granos que veremos a continuación. Nos queda otra pregunta. ¿De verdad que Boaz no la conoce? Si son parientes. Bueno, tal vez no le dio tiempo. Noemí acaba de llegar junto con Ruth y seguramente Boaz no estaba en la calle justo en aquel momento. Ruth no espera ni un solo día. A la mañana siguiente ya sale al campo para espigar y traer algo para que su suegra pueda comer. Seguramente debemos entender que Boaz ya se siente al final de su carrera. Que le dejen acabar tranquilamente tal y como pasaron los 7 primeros años. No está para nuevas aventuras. Pero la llegada de Noemí y de Ruth no le ha causado tal vez la gran impresión que pudiera haber hecho en otros hombres. Por lo menos no por su atractivo sexual, pero sí hay otros motivos, como vemos ahora aquí, como estamos intentando examinar, de por qué se fija en ella. ¿De quién es esta muchacha? Y respondió el muchacho a cargo de los segadores y dijo, es una muchacha moabita que volvió con Noemí del campo de Moab. Y ella dijo, espigaré ahora y recogeré entre las gavillas tras los segadores. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Hay varios mandamientos relacionados con la recolecta, en 3 posibles escenarios. En la viña, en el huerto de árboles frutales y en el campo de secano. Y se trata de 5 mandamientos denominados regalos a los pobres, que veremos ahora aquí a continuación. Be'a, Olelot, Leket, Peret y Shikha. Vamos a ver 3 versículos que hablan de esto. En realidad son más de 3 lugares en que aparecen estos mandamientos. El primero está en el libro de Vaikra, el Levítico capítulo 19. Al segar la siega de vuestra tierra, no acabarás de segar el extremo de tu campo, y el recogido de tu siega no recogerás. Luego explico todas las palabras. Y tu viña no rebusques, y el grano de tu viña no recogerás. Para el pobre y el extranjero los abandonarás. Yo soy el Señor vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios quiere decir que a mí no me podéis engañar. Podéis tener toda una serie de excusas por qué hacéis esto o tal otra cosa. Al vecino podréis engañarle, incluso a vosotros mismos podéis intentar engañaros, pero a mí no me engañáis. Segundo texto, también en el libro de Vaikra, unos capítulos más adelante, unos versículos casi idénticos. Al segar la siega de vuestra tierra, no acabarás el extremo cuando siegues, y el recogido de tu siega no recogerás. Para el pobre y el extranjero los abandonarás, yo soy el Señor tu Dios. El tercer texto está en el libro de Devarim, el Deuteronomio, capítulo 24. Cuando siegues tu siega en el campo y olvides una gavilla en el campo, no volverás para tomarla. Para el extranjero, el huérfano y la viuda será, para que te bendiga el Señor tu Dios en todas las acciones de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no desramarás tras de ti. Para el extranjero, el huérfano y la viuda será. Desramar significa ir a rebuscar en las ramas que ya has pasado. Cuando ya te has alejado de una rama, está prohibido que vuelvas atrás
para revisarla de nuevo. Mientras aún está a tu mano, a tu alcance, no hay problema, puedes pasar y repasar las veces que quieras. Pero del momento en que ya te has alejado de ellas, ya no las puedes visitar de nuevo para ver si se ha quedado alguna aceituna allá arriba. Para el extranjero, el huérfano y la viuda será. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Para el extranjero, el huérfano y la viuda será, y recordarás que esclavo fuiste en la tierra de Egipto, por esto yo te ordeno hacer esto. Vamos a ver ahora cada uno de ellos por separado. La peá es el extremo del campo. También el extremo de la cara, también se le llama la peá. Los rizos estos que algunos se dejan más largos al extremo de la cabeza, esto se llama también peá, significa extremo. Extremo aquí se refiere al campo, entonces es el extremo del campo. Nos está prohibido por la Torá recolectar exhaustivamente todo el producto del campo, sino que durante la recolecta debemos dejar el extremo final del campo sin recolectar. Según la Torá, no hay una cantidad determinada que deba dejarse, pero los sabios decretaron que debe dejarse una 60ª parte. En caso de no dejarla durante la recolecta, deberá calcularse su valor y entregarse en granos o incluso en el pan ya cocido. O sea, lo que debías haber dejado como peá, si tú lo has recogido por tú mismo y no lo has dejado para los pobres, sigue siendo un robo. Está en tu mano algo que no te pertenece a ti. Tienes que devolverlo a los pobres, aunque ya lo hayas molido en los granos o ya hayas cocido el pan. La peá rige también en los huertos y debe dejarse la misma cantidad en los árboles al final de la recolecta. O incluso si tienes un solo árbol frutal, deberás dejar una parte sin recolectar. Y la peá, por supuesto, pertenece a los pobres. Las olelot, el rebusco, son los racimos de uva que crecen defectuosamente, con unas pocas uvas tan solo en la espina central del racimo. Las olelot pertenecen a los pobres. El leket es el recogido. Son las espigas de cereal que caen durante la siega, pero solo cuando caen una o dos espigas. Pero cuando caen 3 de golpe, con el golpe de la hoz, de la guadaña, cuando se cortan, entonces hay lo que está, normalmente lo hacían con una hoz y no con una guadaña. Porque eran granos que querían aprovechar y luego hay que atar las gavillas. Por lo tanto, lo que hacían era coger con la mano izquierda un puñado de espigas y con la mano derecha cortar las espigas con la hoz. Y entonces tienes el puñado en tu mano, lo colocas correctamente en el suelo para que luego pueda secarse y llevártelo a la era, etcétera, etcétera. Si durante el momento en que tienes un puñado de espigas en la mano y estás cortando las espigas con la hoz, si en este momento se te cae una o dos espigas, son para los pobres. Si se caen más de 2, si son 3 o más, son tuyas, las puedes recoger. Pero si son solamente 1 o 2, son para los pobres. Leket pertenece a los pobres. El peret es el grano, es el equivalente del leket, pero en la viña. Cuando caen 1 o 2 uvas, mientras está recolectando los racimos, y el peret pertenece a los pobres. Y por último, la shikha olvidada son las gavillas que quedan olvidadas en el campo. Los puñados de espigas se amontonan
y a veces se atan formando las gavillas que quedan para que se acabe de secar el grano al sol. Y luego se recogen para traerlas a la era y separar el grano de la paja. Si en el momento de recogerlas queda olvidada una o dos, entran dentro del mandamiento y la shejajá pertenece a los pobres. Miquel pregunta cómo traducir esto, cómo trasladar esto a las recolectas modernas en que todo se hace por medio de máquinas. La verdad es que se caen enorme cantidad de grano en el campo, yo lo he comprobado en tu pueblo, que cuando se hace la recolecta se cae en gran cantidad de grano en el suelo cuando lo haces con máquinas y esto debería encontrarse una norma que diga hasta qué punto los granjeros están interesados en recoger este grano que se ha caído y a partir de qué punto ya lo dan por perdido. Por supuesto que lo que dan por perdido, esto ya que no lo recojan, que lo dejen para los pobres. Hoy en día los pobres no van a los campos, no conocen esta posibilidad, aunque sigue habiendo. Sí, ya lo sé. Ya, pero tú dices que yo digo que cuando se recolecta, se cortan las espigas, hay muchas espigas que se caen al suelo, quedan en el campo. Estas espigas, por lo visto, pertenecen a los pobres, son para los pobres. Lo que sí se puede hacer, si alguien está interesado en recolectarlo todo, entonces, según las proporciones que hemos visto antes, pues que el dinero correspondiente a la PA o lo que se supone que habría caído de las espigas del cereal y que tú los has aprovechado, entonces convertirlo esto en dinero y dárselo a los pobres. Muy bien, vamos uno o dos detalles más. Un segundo. El mandamiento consiste en abandonar todo lo que hemos visto para que los pobres puedan recolectarlo por sí mismos. Y por supuesto que les está prohibido a ellos recolectar la PA con azadas o en realidad con guadañas o algo así para que no se dañen el uno al otro. Si los segadores o el dueño del campo recogen para sí mismos todos estos regalos a los pobres, o si colocan el cesto debajo de la vid para que no se pierda el grano que cae, esto se considera un robo. Y esto en parte contesta la pregunta que tú has hecho, Miquel. Por otra parte, a los pobres les está prohibido espigar cuando han caído 3 o más de golpe, como hemos visto. Y lo mismo con el peret. O cuando dejaron en la shejajá más de 3 gavillas juntas. Y será un robo al dueño si recogen más de lo que les está permitido. En teoría, deberían permitir a los pobres que se acercaran para recoger entre los segadores las espigas caídas. Seguramente, en muchos casos, se alejaba a los pobres, con excusas de que pueden herirse con el golpe de la guadaña o de la hoz, y con el secreto motivo de que los segadores no cumplen con su obligación y salvan las espigas caídas. Este detalle nos permitirá comprender las instrucciones que dará Boaz a continuación. Sí, tu conclusión parece correcta, Miquel, aunque no estoy seguro. La verdad es que yo he estado trabajando en campos desde cuando llegué a Israel, y vi que efectivamente que después de la recolecta llegaban pobres,
gente llegaba con sacos y con cestas, llegaban para recoger lo que había quedado tirado en el campo. Pero como ya digo, se trata de desechos, de algo que ya el dueño no le vale la pena dedicarse a recoger todo esto y lo deja allí en el campo para los pobres. También me fijé que en Israel, en el kibutz donde estaba, que dejaban la PA al final del campo. No recolectaban hasta el final, sino que dejaban una parte al final para los pobres. Y yo no lo he visto esto, pero sí que he oído hablar de que en algunos lugares ponen letreros invitando a la gente a que entre al campo para recoger lo que ha quedado en el campo. O sea que aquí esto se hace, se ponen letreros invitando a la gente, entrad a mi campo y recoged lo que aún sea aprovechable. Muy bien, entonces esto es lo que hace Naomi tras de los segadores. Vamos a terminar aquí antes de ver el diálogo que hay entre Boaz y Ruth, porque este diálogo es muy importante y no quiero interrumpirlo por la mitad. Ya no nos va a dar tiempo de verlo todo y por lo tanto nos despedimos hasta después del mes de agosto, hasta el mes de septiembre, si Dios quiere. En el mes de septiembre, si Dios quiere, reanudaremos las clases y espero que siga con el mismo método, si os parece bien. Y muy bien, entonces, hasta la próxima. Muchas gracias. Shalom, shalom.